Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la retinopatía diabética. Esa retinopatía diabética es otra de las causas importantes que producen ceguera y que queremos que aprendamos algo de eso para este mes, que es el mes de la prevención de la ceguera. Como habíamos hablado, la diabetes produce catarata. Ahí vemos la imagen del señor con la pupila dilatada. En un lado está el ojo, la pupila se ve negrita. En el otro lado, la pupila, que es la región central de todo el ojo, se ve blanca, es una catarata madura. La diabetes también afecta, no solamente produce catarata, sino también afecta la retina, que es la membranita que está en la parte posterior, en la parte de atrás del ojo. Esta membrana es la encargada de hacer todo el proceso visual de todas las imágenes que van de la región externa, o sea, del frente del ojo, pasa a través de todas las estructuras y llega a la retina donde se hace el proceso visual. Esa estructura también está afectada con la diabetes. Y la diabetes produce también una enfermedad que se llama glaucoma, que puede ser una enfermedad hereditaria o una enfermedad producto también del aumento del azúcar en la sangre. Ahí vemos cómo la enfermedad del glaucoma no daña la visión central, no hay una distorsión generalizada, sino lo que se daña es la visión periférica, la visión de los lados. Vemos ahí cuando el glaucoma empieza a borrarse la parte periférica de los lados de la visión. Cuando ya es un glaucoma avanzado, vemos una visión tubular en donde se ve negro alrededor y la parte central está buena, está bien. ¿Qué es lo que se daña realmente en la retinopatía diabética? Entonces aquí vemos un diagrama donde están los vasos, que son las arterias y las venas que están ahí en la retina, que son esas lineecitas rojas y azules que se ven ahí en la parte posterior del ojo, en el diagrama del ojo normal. Y en la retinopatía diabética, esos vasos y esas arterias se empiezan a dañar y empiezan a romperse, a dañarse las estructuras que están alrededor de esos vasos, y por ahí se empieza a salir un líquido que empieza a acumularse en la retina y sangre que produce los aneurismas, producen las hemorragias, y eso empieza a dañar la estructura completa de la retina. Ese daño de esa retina produce que empiece a bajar la visión en estos pacientes. Todo esto se produce porque el azúcar empieza a aumentar y empieza a dañar todas esas uniones que tienen esos vasos dentro del ojo y dentro de todo el cuerpo, no solamente el ojo. Así como se dañan los vasos del ojo, se dañan los vasos del cerebro, los vasos del corazón, los vasos del riñón. ¿Cuáles son los síntomas especiales que tienen estos pacientes? Entonces ahí vemos la diferencia, donde vemos la visión normal y la visión con retinopatía diabética, que es diferente a la visión que tenía el paciente de catarata, que era una distorsión generalizada, veía borroso todo. En estos pacientes lo que se produce es una mancha en la región central o en alguna parte del campo visual. Ahí vemos esa mancha que no se nos está atravesando, que es una mancha que se queda en un solo sitio. Además, estos pacientes se quejan de destellos visuales, unos destellos que pueden ser fotopsias, que son como cuando a uno le toman una foto que sale un rayo de luz, o cuando hay mucha luz ven como esos círculos de color de una luz potente, como se ve ahí, generalmente cuando están en paredes blancas o cuando hay mucha luz externa en el sitio donde estén. Se quejan también de una síntoma que es muy común, que se llaman miodesopsias, que son moscas volantes, en donde vemos que hay como gusanitos, telarañas o mosquitos que suben y bajan cuando el paciente va mirando en un lado hacia una dirección o hacia otra. Entonces el paciente lo que dice es, cuando miro hacia arriba, veo el mosquito, la telaraña que va bajando, si mira al lado, el mosquito se va moviendo, y esto se produce porque no solamente se daña la retina, sino la estructura que está al lado de la retina, que es una gelatina que se llama el vítreo. Ese vítreo debe estar totalmente transparente para poder que las imágenes pasen perfectamente a la retina, pero cuando
la retina empieza a producir esa hemorragia y ese acúmulo de líquido que se llama exudado, se empieza a pasar esa hemorragia hacia el vítreo y es lo que ese grumo del vítreo agrumado o de la hemorragia, de la sangre que está ahí acumulada, empieza a provocar esas miodesopsias, esas moscas volantes. La otro signo que es muy importante es que la visión que tiene que ver con la rectitud, ya sea de los postes, de una ventana, todo lo que tiene que ser recto, empiezan a verlo curvo. Eso se llama metamorfopsia, que es una alteración de las estructuras que tienen que estar rectas. Ahí vemos en la imagen la ventana, en donde en un lado está totalmente recta y en el otro ya se está volviendo curva. Eso es un signo de que esta retinopatía ha estado avanzando mucho más y que hay que estar visualizando perfectamente, porque si tiene metamorfopsia, la posibilidad de que la retina esté afectada es altísima. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico. El diagnóstico lo debemos hacer, el oftalmólogo debe hacer una buena historia clínica, partiendo de los síntomas del paciente, con unos buenos antecedentes, los antecedentes patológicos, que son las enfermedades que sufren los pacientes, que son los que ellos nos dicen qué medicamentos y qué están haciendo durante todos los días, qué medicamentos toman. Ahí podemos ver si tiene diabetes, qué tipo de diabetes es una diabetes con insulina o es una diabetes con tratamiento oral. Debe decirnos si es una diabetes controlada, quiere decir si un examen que se hace en la sangre que nos dice el control del azúcar durante los 3 meses anteriores, se llama hemoglobina glicosilada. Esa hemoglobina glicosilada nos dice si ha estado controlado los 3 últimos meses. Si no es un paciente diabético, debe tener una glicemia para poder saber o diagnosticar en qué grado está el proceso metabólico. Con eso podemos tener una idea de saber, dependiendo del grado de la hemoglobina glicosilada, si está controlado o no, y así podemos suponer cuánta afectación puede tener en la retina. Después de saber eso, según los síntomas del paciente, pasamos a la lámpara de hendidura, que es el microscopio que ya les había dicho, en donde se ven todas las estructuras del ojo, las estructuras de la parte anterior del ojo. Se aplica la gota para dilatar la pupila. Esperamos 40 minutos a 1 hora para poder hacer el fondo de ojo dilatado, mirar la retina a través de esa pupila. Se hace generalmente, hay muchas formas de hacerlo, pero una de las más frecuentes es con este aparato que está ahí en la imagen, que se llama oftalmoscopio indirecto. Con ese lentecito que está en la mano del doctor, se ve la retina y se ven las alteraciones de las hemorragias, los exudados, el líquido que tiene el paciente dentro de la retina. Dependiendo de la cantidad de hemorragias del sitio donde se encuentran, uno puede decir que hay una retinopatía leve, moderada o severa. Y dependiendo de esto, hay que hacer el tratamiento. Para poder diagnosticar la profundidad de esas alteraciones, hay que hacer exámenes paraclínicos. El más frecuente y más utilizado en este momento es una tomografía de coherencia óptica de la mácula y la retina, que se llama un OCT de la retina o de la mácula. Ese OCT nos da las características de profundidad de todas esas alteraciones. Es como un tag de la retina para poder hacer los cortes y mirar por dónde es. En ese OCT podemos ver la profundidad de todas las lesiones y dependiendo de eso el tratamiento. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento especial para esas retinopatías diabéticas? Lo más importante es el control del azúcar. Es muy importante porque si quitamos las hemorragias o absorbemos la hemorragia que está en el vítreo, pero el azúcar sigue alto, no estamos haciendo nada y la posibilidad de que el paciente se quede con alteración de la visión o ciego es altísima. Entonces, lo primero es el control metabólico del azúcar con el endocrinólogo, el internista, que tengamos seguridad de que todo está controlado. Lo segundo es un láser. El láser se llama láser de fotocoagulación. Es un láser donde cerramos todas esas estructuras que están abiertas en los vasos,
que hacen que por ahí salga la hemorragia, salgan los líquidos y se acumulen. Entonces, ese láser lo que produce es un cierre de todos esos vasos que están dañados. Si además está la retina inflamada por toda esa cantidad de líquido que está ahí alrededor de todas estas estructuras, pues hay que meter un medicamento para poder, una inyección intravítrea para poder hacer que no se formen membranas, que son las membranas que se forman encima de esa cicatrización y que producen que se baje mucho más la visión. Entonces se hace el láser de fotocoagulación más la inyección del medicamento, más la vitrectomía, que es absorber todo ese vitro que tiene hemorragia o que tiene algún tipo de exudado, de líquido, y se hace si está desprendida la retina, porque ese líquido, esa hemorragia se mete en medio de las capas de la retina, pues entonces hay que quitar el líquido y además de eso pegar la retina porque se desprende y eso también produce que sea peor el desprendimiento de retina y peor la visión. Entonces, muchas veces el procedimiento no solamente es uno de todos estos, sino se hacen todos en una sola, en una sola vez de cirugía. Entonces, se hace el láser, la inyección, la vitrectomía y el pegar la retina. Entonces, es un tratamiento que es un tratamiento complicado, con una patología complicada que podemos prevenir simplemente con el control del azúcar, teniendo la conciencia que es muy importante que no se nos dañen esos vasos, no solamente del ojo, sino del resto del cuerpo. Y la parte más importante que es la prevención. La prevención es el control del azúcar, como ya lo habíamos dicho, hacer un buen examen de oftalmología, saber que si tenemos problemas metabólicos, incluyendo el azúcar alto, debemos ir por lo menos cada 6 meses al oftalmólogo para que nos haga la dilatación de pupila, mucho más si tenemos alguno de los síntomas que ya hemos hablado. El protección de todos esos vasos también con el no tabaquismo, ya que todo el proceso de tabaquismo produce también sustancias que hacen que se dañen los vasos y si lo unimos con la diabetes, pues producimos una mayor alteración de esa retina. El ejercicio y la dieta que ya habíamos hablado con muchos antioxidantes, entre ellos las frutas y las verduras, que ya dijimos que eran verdes, anaranjadas, que nos ayudan a que esas sustancias que se producen en el daño del azúcar en esos vasos se empiecen a reabsorber por la alimentación y el ejercicio que estamos haciendo. Debemos tener conciencia que la diabetes es una enfermedad que daña fuertemente el ojo, que produce patologías severas en el ojo y que la retinopatía diabética es una de las que más efectos y cosas secundarias da con alteraciones de la visión severa y que los daños que se producen en la retina no son daños reversibles. Lo que intentamos es tratar de detener el daño que está haciendo el azúcar en el ojo. Entonces es importante tener conciencia de que debemos cuidar nuestros ojos, debemos cuidar la retina, debemos pensar que eh, el azúcar no es solamente tomarse la pastilla, sino acompañar de todo esto que estamos diciendo para que podamos tener una buena calidad de vida y podamos ser personas mayores con una calidad, felicidad, porque estamos viendo toda nuestra familia sin problema. Entonces, los invito a que nos cuidemos, a que vayamos al oftalmólogo, que no solamente es el optómetra, sino optometría, oftalmología, eh, para poder hacer todo el examen completo y podamos prevenir todas estas patologías que nos pueden afectar los ojos en forma severa. Estamos pendientes de cualquier cosa, preguntas, dudas, si quieren que los revisemos, estamos ahí para ustedes y para sus ojos, mantenerlos bien durante toda la vida. Muchas gracias.